Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están presentes hoy día viendo este estudio. Vamos a tratar el tema de la elección incondicional. Al principio vimos la doctrina de los nicolaitas, que tenía mucho que ver con la doctrina de la perseverancia de los santos, de las 5 doctrinas de la gracia. Por eso fue la que vimos primero, a pesar que es la última. Y en este momento nos toca el tema de la elección incondicional. La elección incondicional, también conocida como gracia incondicional, es una doctrina reformada relacionada con la predestinación que describe las acciones y los motivos de Dios antes de su creación del mundo, cuando predestinó a algunas personas para recibir la salvación, a los elegidos y al resto que dejó continuar en sus pecados y recibir el castigo justo, la condenación eterna por sus transgresiones de la ley de Dios. Dios tomó estas decisiones de acuerdo con sus propios propósitos, aparte de las condiciones o cualidades relacionadas con esas personas. Eso quiere decir que, según ellos, Dios predestina a algunas personas, que es una minoría. Siempre en la teología calvinista los elegidos son una minoría y los rechazados o los reprobados son la mayoría. Entonces, según ellos, Dios predestinó a la mayoría a perderse y a la minoría a la salvación. Entonces, la condenación eterna por sus transgresiones de la ley de Dios, según sus propósitos, aparte de las condiciones o cualidades relacionadas con las personas, quiere decir que cuando Dios predestina, desde antes de la fundación del mundo, no toma en cuenta las cualidades de las personas, ni toma en cuenta las decisiones, ni la fe de las personas, sino que esta predestinación se basa solamente en la soberanía de Dios, según ellos. El punto de vista contrario a la elección incondicional es la elección condicional, la creencia que Dios elige para salvación eterna a quienes Él conoce de antemano que ejercerán su libre albedrío para responder a la gracia de Dios con fe en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia y lo que vamos a nosotros probar hoy día a través de la Escritura, que Dios elige conforme a lo que Él ve en su preconocimiento sobre la respuesta que nosotros tenemos, respuesta de fe hacia la oferta de la salvación que está en Cristo. Dice el calvinismo que que a unos les sea ofrecida gratuitamente la salvación y que a otros se les niegue. De ahí nacen grandes y muy arduos problemas que no es posible explicar ni solucionar. Esto lo dice Juan Calvino, dice que este tema de la predestinación, dice que es un tema que no es posible explicar ni solucionar. Cuando vamos a ver más adelante que la Biblia sí lo explica y no es un tema tan complicado de entender. Si los fieles no comprenden lo que deben respecto al misterio de la elección y predestinación, dice Juan Calvino, para él la elección y la predestinación es un misterio. ¿Ya? Es muy importante que entendamos estos conceptos del calvinismo, ¿ya? Porque de esa manera nosotros podemos refutarlos. Como decía, para ellos no es posible explicar ni solucionar este problema, ¿ya? Y para ellos es un misterio, habla del misterio de la elección y la predestinación. Juan Calvino esto lo dice en su libro Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, párrafo 1. En especial, el decreto de la reprobación, según el cual muchos nacen irremisiblemente para ser condenados sin posibilidad de escape. Dese cuenta de lo que decía Calvino. El decreto de la reprobación, o sea, quiere decir que Dios decretó que muchos se iban a perder o que muchos iban a ser reprobados, según el cual muchos nacen irremisiblemente para ser condenados. O sea que, según esta teología, Dios determina que muchos nazcan para ser irremisiblemente condenados, o sea que no pueden hacer nada para salir de esa condenación, sin posibilidad de escape. Es cosa muy absurda y contra toda razón y justicia. El mismo Calvino reconoce que esto es algo absurdo y contra toda razón y justicia. Por eso es que cuando yo hablo de la elección incondicional, es una elección que es como que viéramos a Dios eligiendo sin ningún criterio razonable. Porque el mismo Calvino decía que va contra toda razón y justicia. También este tipo de elección muestra a un Dios injusto, que a algunos los elige porque sí y a otros los reprueba porque sí, sin miramiento, sin criterio,
como dije, sin criterios razonables, sin una perspectiva de lo que el hombre es o hará. Eso lo dice Juan Calvino en su libro también, Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, párrafo 1. Calvino admite que es un decreto terrible. Confieso, dice él, que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto. Fíjese cómo él ve esta teología. Sin embargo, nadie podría negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre el fin que había de tener y que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. Juan Calvino, Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 23, párrafo 7. Esta terminología que usa Juan Calvino acerca de la elección incondicional dice que debería llenarnos de espanto. Y eso es lo que en realidad es esta teología, es una teología espantosa cuando usted estudia lo que es la teología calvinista, las 5 doctrinas de la gracia que ellos llaman, y nos llena de espanto, se convierte en una doctrina de desgracia, porque Dios predestinó a muchas personas para que se condenaran sin derecho a arrepentirse, sin derecho a poder cambiar su destino. ¿Ya? Porque en su consejo así lo había ordenado. En la primera clase que nosotros tuvimos, hablamos acerca del consejo secreto que habla el calvinismo. Tanto Agustín de Hipona como Juan Calvino hablaron del consejo secreto. Y eso viene del conocimiento secreto, la frase conocimiento secreto que viene del gnosticismo. Así que también los invito a ver esa primera clase para que puedan ver de esto. Y como dice en el final del párrafo, dice, sin embargo, nadie podrá negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre el fin que había de tener y que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. La primera parte de esta afirmación es verdadera, que Dios ha sabido antes de crear al hombre lo que el hombre iba a desarrollar en su vida. Pero la segunda parte es falsa, porque dice que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. Calvino dice que Dios supo todo porque Dios lo había ordenado de esa manera, pero la Biblia dice que Dios lo supo todo y de esa manera que lo supo, por eso hizo su plan redentor. Y vamos a ver según la Biblia que a pesar que Dios sabe el futuro, Él no lo predestina y no lo decreta y no lo deja como un destino fijo que los hombres no pueden cambiar. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, pero el hecho que Dios tenga pleno conocimiento de todo lo que pasa y lo que podría pasar en diferentes realidades o situaciones, no quiere decir que todo lo que sucede o todo lo que haga el hombre está determinado por Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel 23, del 10 al 13. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y David pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Luego David dijo, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. O sea, le dijo, sí, los van a entregar. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila, y desistió de salir contra David. Primera de Samuel 23, del día al 13. Entonces vemos aquí que Dios sabía con absoluta certeza lo que iba a ocurrir en una realidad o situación que nunca llegó a existir. Pasa lo mismo con la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios está al control de todas las cosas sin lugar a duda. Pero eso no significa que Dios ha determinado todo lo que hacen los seres humanos. Dios está al control de todo en el universo, pero en ese control Él ha establecido que sus hijos, tanto celestiales como terrenales, tengan plena libertad para amarle o rechazarle. Como dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, no les hablé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Jeremías 19:5 y 32:35. Aquí vemos que hay cosas, en Jeremías 19, que hay cosas que los hombres hacen
que a Dios ni siquiera le vinieron al pensamiento, ¿ya? Porque Él no ha determinado que el hombre haga las cosas malas que hace. Al contrario de lo que dice el calvinismo y lo que hemos visto en las clases anteriores con el tema de la depravación total, donde Calvino afirma que todas las cosas malas que hacen los hombres son determinadas por Dios y son aprobadas por Dios y son voluntad de Dios. Cosa que aquí vemos en la Biblia que no es así, que es todo lo contrario, que las cosas malas que hacen los hombres no es voluntad de Dios. Dice, no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación. Entonces vemos que a pesar que Dios sabe lo que puede pasar en diferentes realidades, como dijo David, van a venir contra mí, Señor, los hombres de Saúl, me van a entregar los habitantes de Keila a Saúl. Y a estas dos preguntas Dios le dijo, sí, te van a entregar y va a venir Saúl contra ti. Y cuando David supo esta respuesta, se fue de Keila porque sabía que si se quedaba lo iban a entregar. Y cuando Saúl supo que David se fue de Keila, no fue a Keila. Entonces, esto que Dios le dijo que iba a pasar, no pasó. Y eso comprueba que a pesar que Dios sabe lo que va a pasar, no está decretado por su voluntad que así suceda, sino que el hombre es libre para determinar su camino. El hombre siempre, desde la fundación del mundo, Adán y Eva, Caín, Dios siempre les dijo, he aquí el bien y he aquí el mal. Ustedes tienen la capacidad de elegir y hacer el bien o el mal. Entonces, Dios ha designado de una vez y para siempre en su eterno e inmutable consejo a aquellos que quiere que se salven y también a aquellos que quiere que se condenen. Eso lo dice Juan Calvino en La Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, verso 7. ¿Ya? Decimos que este consejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la gratuita misericordia divina sin ningún respecto de la dignidad del hombre. O sea, que Dios no toma en cuenta las cualidades del hombre. Al contrario, que la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso entregar a condenación. O sea, aquí Calvino está diciendo que el Dios quiere que algunos se pierdan. Dice, la entrada de la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso, o sea, Dios quiso entregar a la condenación. Y que esto se hace por su secreto e incomprensible juicio. Aquí una vez está presente el consejo secreto, un consejo incomprensible, un juicio incomprensible, que demuestra un Dios que no tiene juicio, un Dios injusto, un Dios incomprensible, el cual, sin embargo, es justo e irreprochable, según él. Juan Calvino, como dije, Institución a la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 21, párrafo 7. Calvino niega que la elección dependa de la presciencia de Dios. La presciencia es el preconocimiento de Dios. Wayne Grudem, profesor de Teología Sistemática y Bíblica de Trinity Evangelical Divinity School, expone en un lenguaje moderno el problema al que se enfrenta al considerar la elección como la decisión soberana de Dios de escoger a algunas personas para salvarlas, lo que necesariamente implica, dice, otro aspecto de esa elección, la decisión soberana de Dios de pasar por alto a otros y no salvarlos. Esta es la segunda posición de la predestinación o del determinismo que se llama infralapsariano. A esta decisión de Dios en la eternidad pasada se le llama reprobación y continúa dando salida a sus sentimientos al respecto. En muchos sentidos, la doctrina de la reprobación es la más difícil de concebir o aceptar en las enseñanzas de la Biblia, porque trata de consecuencias horribles y eternas para seres humanos hechos a imagen de Dios. El amor de Dios, el amor que Dios nos da por nuestros semejantes y el amor que nos ordena tener hacia nuestro prójimo nos hace retroceder ante esta doctrina. Wayne Grudem dice que ante esta doctrina, el sentido común del hombre lo hace retroceder ante esta doctrina. Y es justo que sintamos tal temor al contemplarla. Es algo que a veces preferiríamos no creer. Lo mismo que decía Calvino, que lo llenaba de espanto, lo está diciendo con otras palabras Wayne Grudem en su libro Wayne Grudem, Doctrina Bíblica, página 291. Dios determina soberanamente quién será salvo y quién no. La doctrina que Dios es el Dios soberano Señor también en la cuestión de la salvación y condenación del hombre es una verdad que de ninguna manera se amolda a la carne y no recibe precisamente una aprobación general. Esto lo dice Hernán Hoxema en su libro Todo el que quiera, página 94. Dice que esta doctrina no recibe una aprobación general.
Estamos diciendo que los mismos calvinistas retroceden ante esta postulación, esta doctrina. Los hace a ellos retroceder, los hace ver que esto es ridículo. En el calvinismo supralapsariano, el calvinismo se divide en dos en el tema de la elección, el supralapsariano e infralapsariano. El supralapsariano quiere decir que Dios elige a las personas que se salvan y también elige a las personas que se condenan, como decía Juan Calvino, como lo acabamos de leer. Y el infralapsariano, como lo decía Wayne Grudem, Dios elige a algunos para salvación y a los demás los deja solamente en su condenación, que en el fondo es la misma cosa. Y dice, no importa los malabares teológicos, las consecuencias lógicas de ambas posturas excluyen la libertad y responsabilidad humana. Es completamente inconsistente afirmar bajo las posturas calvinistas que existe libre albedrío si Dios decretó antes de la creación el destino eterno para cada criatura, sin que éstas causen sus propias decisiones ni puedan hacer lo contrario a lo decretado por Dios. Es completamente inconsistente que Dios demande al ser humano que crean en Él. Es completamente inconsistente también predicar el Evangelio, ya que el ser humano no tiene voluntad propia para aceptar o rechazar el mensaje de salvación. Ni siquiera se puede decir Dios te ama, porque les negó al amor salvífico a la mayoría de los seres humanos y los predestinó a quemarse eternamente en el infierno. No es ningún misterio inexplicable la consecuencia lógica e inevitable de los decretos precreación de Dios que describe el calvinismo. Se basan en el determinismo causal y eso no solo niega la voluntad humana, también hace a Dios autor intelectual del mal, porque el determinismo causal es eso, que Dios determina y causa el mal. El calvinismo se basa en una tiranía teológica similar al determinismo gnóstico de los dioses griegos. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los hermanos que están presentes? ¿Ninguna? Bueno, voy a continuar. El libro Difícil de creer de John MacArthur, página 208, dice, hemos visto en Mateo 7 que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha. Pero el Salmo 108.4 dice, más grande que los cielos es tu misericordia. Y aquí vemos que los calvinistas hacen la misericordia de Dios pequeñita. Por eso es que los que se salvan son poquitos. Es un pequeño remanente los que Dios ha elegido para salvación. Y los que ha elegido para condenación son muchos. Moisés quería la misericordia de Dios solo para él. Y lo vemos en Ezequiel 33:16. Vemos aquí cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar de todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces vemos que cuando el apóstol Pablo habla de esta frase tan recurrida por los calvinistas, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, dice la Biblia que está basada en lo que le dijo Moisés a Dios. Y Moisés a Dios le pidió que tuviera una relación exclusiva con Israel, con su pueblo Israel. Y Dios le dice, como lo hemos visto aquí, sí, haré eso, pero además yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y voy a tener compasión del que yo quiera tener compasión. ¿Ya? ¿Por qué le dice esto Jehová a Moisés? Porque 450 años antes, aproximadamente, Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios habla de todas las naciones de la tierra, estábamos también los gentiles, todas las naciones, Chile, México, Argentina, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, los africanos. Todos los países de la tierra estaban presentes cuando Dios le dio esta promesa a Abraham. Por lo tanto, Dios no puede ir en contra de esa promesa
y prometerle a Moisés que iba a tener una relación exclusiva con Israel. No podía ser de esa manera porque Dios estaría contradiciendo. Por eso entonces le dice lo mismo que dice el Salmo, que la misericordia de Dios, más grande que los cielos es tu misericordia, Salmo 108, verso 4. Entonces Dios, en base a esto y a la promesa que le hizo a Abraham, le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Por eso cuando Dios dice estas palabras, no está reduciendo la misericordia a un grupo pequeño, como piensa el calvinismo, sino que la está expandiendo hacia todo el mundo, como lo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y esa es la voluntad de Dios, que su misericordia sea extremadamente grande, no extremadamente estrecha, como lo dice John MacArthur en su libro Difícil de creer. La verdad que esta teología calvinista es difícil de creer si uno lee la Biblia. Porque Dios prometió a Abraham que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones y no solamente los elegidos. Génesis 18, 18, 22, 18 y 26, 4. Por lo tanto, en la frase tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, Dios está expandiendo su misericordia y compasión a todos los seres humanos y no reduciéndola a los elegidos únicamente, como Moisés y Jonás y John MacArthur lo han dicho. Recordemos que cuando Jonás fue enviado a Nínive, donde los sirios, Jonás no quería ir, porque él sabía que la misericordia del Señor es grande. Él sabía que la misericordia del Señor es para todas las naciones. Entonces, él no quería ir donde sus enemigos y que tuvieran la oportunidad de arrepentirse y que Dios los perdonara. Por eso, Jonás rehúsa ir a este lugar. Y cuando finalmente llega a este lugar, él se enoja cuando Dios perdona a estos seres humanos, porque también son creación de Dios. Por este pensamiento exclusivista que lo tuvo Moisés, que lo tuvo Jonás y que lo tiene MacArthur y todos los calvinistas, que la misericordia es solamente para un grupo pequeño. Pero la Biblia dice lo contrario, la misericordia del Señor es muy grande. Entonces esta frase de Romanos 9, que es muy citada, ¿cierto? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, toma otro sentido. Porque cuando dice, así que no depende del que quiere, que son los judíos, porque ellos son los que querían, y no depende del que corre, porque ellos corrían, igual que Esaú corrió a buscar el sacrificio para llevarle comida a su padre, y los judíos que corrían tras la ley tropezaron con Jesucristo. Por eso no depende de los judíos. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No depende de ustedes ni de los judíos ni de la ley, porque los judíos, como Esaú, corrían tras su bendición, pero no la alcanzaron, sino que tropezaron. Y no depende de ellos, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí los calvinistas hacen ver este verso como que depende del que Dios quiere tener misericordia, así como al azar. La elección calvinista es al azar, es como si Dios se tapara los ojos y eligiera de una cesta una fruta sin ver si son buenas y son malas, y la elige porque sí y a la otra la desecha porque no. Sin criterio razonable, pero no es así. Y toma otro sentido, porque al decir de Dios que tiene misericordia, menos mal que depende de Dios que tiene misericordia, y no depende de los hombres que no tienen misericordia. Ese es el verdadero sentido de la palabra, que depende de Dios que tiene misericordia. ¿Y de quién quiere tener misericordia Dios? De todos. No solamente de un grupo escogido. Gracias al Señor, gracias a su palabra que dice que Él quiere tener misericordia de todos y no solamente de un grupo escogido, como lo hacen ver estas personas. Entonces este verso de Romanos 9, del 15 al 16, quiere decir este verso que Dios otorga y distribuye su gracia o misericordia al azar o por mero capricho. ¿Dice este texto que Dios distribuye su misericordia y compasión al azar o por capricho soberano? Por supuesto que no. El contexto del capítulo dice que Dios escogió a Jacob para formar una nación destinada a anunciar el nombre de Dios por toda la tierra. Verso 17 del capítulo 9 estábamos hablando. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pablo se dirige a los judíos y greco-romanos en la iglesia de Roma para aclarar
que la salvación no es solo para los judíos, sino que también de los gentiles Dios tiene misericordia y compasión, porque Dios no es injusto. Verso 14. No depende del que quiere y el que corre. Esta es la metáfora que usa Pablo para la conclusión de la idea. Los gentiles que no iban tras la justicia la alcanzaron, y los judíos que corrían tras la ley tropezaron con Jesús y con su evangelio, que es salvación por fe y no por elección de linaje. Verso 30 al 33. La promesa para Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 22, 18 y Gálatas 3, 8. Por lo tanto, la misericordia y compasión son para todas las naciones, no solo para los judíos. Por eso no depende de ser judío, sino de Dios, que tiene misericordia y compasión de todos. Ese es el verdadero sentido del texto. ¿Qué dice la Escritura respecto de la misericordia? ¿Dios tiene misericordia al azar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. Dice el Salmo 18, 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad con los que le temen. Salmo 103, 17. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Salmo 19, 132. O sea, Dios tiene misericordia de los que le aman y temen su nombre. ¿Pregunta? Sí, dígame. Lo que pasa es que cuando hablamos de misericordia, la misericordia de Dios se extiende también hacia los que no le aman y hacia los que no le temen. Si bien es cierto, en la Biblia establece que los que le aman, los que le temen, Dios tiene un cuidado especial, pero también todo aquel que en algún momento determinado de la vida tiene alguna situación que es contradictoria y pide socorro a Dios, Dios también socorre. Entonces ahí vemos también de cómo es Dios, la esencia de lo que es Dios. Dios no es Dios es misericordioso por naturaleza y su misericordia está presente para todos los seres humanos, aunque sí hay que entender que cuando se mencionan estos pasajes está hablando de aquellos que han querido confiar en Él, que confían en Él como su Señor, y ahí hay una diferencia, pero no hace una diferencia que también se ve en los que no les sirven, ¿ah? Porque también les da la oportunidad a través de esa misericordia de socorrerlos, de mostrarles que también existe y que también está para ellos, aunque ellos no le quieran recibir. Está dispuesto, siempre está dispuesto para poder recibirlo y para poder ayudarle. Pero ahí es una cuestión de decisión de los hombres. Justamente. No sé si se escuchó por ahí. ¿No se escuchó nada? Bueno, lo que decía Mari es que Dios también tiene misericordia de aquellos que quieren arrepentirse, no solamente de los que le temen y los que le aman, sino que de aquellos que en algún momento van a arrepentirse y van a buscar a Dios y van a solicitar la misericordia, ¿cierto? Esa es en realidad la pregunta. Que Dios tiene misericordia de todo en el fondo. Y la verdad es que es así. Es así, ¿por qué? Porque lo acabamos de decir. Dios mandó a Jonás a Nínive, donde un pueblo que no le amaba, donde un pueblo que no le buscaba y que no le temía. Y Dios también le dio la oportunidad a ellos. Así que muy, muy correcta su intervención. Entonces, vamos a continuar. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y aquí está lo que decía usted. Proverbios 28, 13, perdón. Proverbios 28, 13. Porque si alguien los quiere anotar. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que la misericordia del Señor, una vez más, no está limitada a un pequeño grupo. A pesar que Dios dice que sí, que Él tiene misericordia de los que le aman y de los que le temen, pero también su misericordia está abierta para los que en algún momento van a invocar su misericordia. ¿Ya? ¿Se entiende? Dios tiene misericordia de los misericordiosos que le temen y le aman. Por eso Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A estos los conoció de antemano y de antemano los destinó, o sea, los predestinó. Los llamó, los justificó y los glorificó. Romanos 8 del 28 al 30. Este es el contexto del capítulo y de toda la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de los elegidos. Juan 1:29. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los elegidos o escogidos,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios no hace nada sin razón. Él salvará a los humildes y quebrantados de espíritu. Isaías 57:15. Humillará a los altivos. Será recto con el íntegro, limpio para con el limpio y severo para con el perverso. Vemos que Dios no actúa sin criterio, no actúa sin razón, sino que con las personas que actúan de tal manera, Dios actúa de una manera, y con las personas que actúan de manera contraria, también Dios actúa de otra manera. Entonces, Dios endurece a quien le place, porque esta es una frase muy común cuando dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Es muy recurrente de los calvinistas para decir que Dios determina que el hombre haga el mal o que haga lo que Dios quiere, sin que el hombre tenga derecho a ejercer su voluntad, su libre voluntad. Entonces, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13, así lo explican los calvinistas para que se apoye su teología. También otro texto que usan es: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Ellos dicen que si Dios no te abre el corazón, tú no puedes creer. Que si Dios no te regenera, tú no puedes tener fe. De ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Hechos 16:14. Ambos pasajes, entre otros, utilizados por el calvinismo para demostrar su interpretación de Romanos 9:18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece, es decir, demostrando con esto que Dios, haciendo uso de su soberanía, a unos los endurece y los deja en ceguera y a otros en su misericordia les abre el corazón. Una soberanía que no toma en cuenta ni la justicia de Dios ni su carácter de imparcialidad revelado en la Escritura. Lamentablemente se omite tanto el contexto de los textos como el contexto general de la Escritura. Bíblicamente, ¿a quiénes Dios endurece? Bíblicamente, ¿de quiénes tiene misericordia? Este pasaje de Lucas 18:10 es una referencia a Isaías 6 del 9 al 10. Si vamos al contexto histórico y aún al contexto inmediato de Isaías, encontramos que este endurecimiento de parte de Dios fue un castigo por el pecado y rebeldía de Israel, y no algo caprichoso de Dios. Dios se había propuesto traer juicio sobre ellos, por lo que Él los endurece aún más de forma temporal para que ellos experimenten el castigo de Dios. O sea, es una condena. Para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías 6 del día del 11. Ellos son endurecidos aún más por haber sido rebeldes. De esa misma manera, Cristo aplica en este mismo sentido. Los judíos no creían en Él y le rechazaban. Por lo tanto, Dios voluntariamente los deja en su ceguera, para que aún viendo no vean y aún oyendo no oigan. Sin embargo, a sus seguidores les declaraba todo aparte. Marcos 4:34. Con Faraón ocurre algo similar. Dios lo escogió a él porque Dios conocía su corazón. Él y la primera petición de Moisés, su corazón. Él a la primera petición de Moisés desafía a Dios diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Más tarde, a pesar de los castigos, él se obstina en su necedad endurecido por Dios mismo, para que su mano de castigo caiga aún más fuerte sobre él y sobre su nación. La palabra que se usa aquí en Éxodo para endurecer es la palabra, no me acuerdo en este momento, pero es la misma que se usa para honra a tu padre y a tu madre. Endurecer, dar peso, es dar consistencia, volumen a un objeto, darle peso, darle más consistencia. ¿Soporte? No, darle más peso, darle más consistencia al elemento. Es honrar. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Es la misma palabra que se usa aquí para decir que Dios endureció a Faraón. En el hebreo es la misma. Kaved, justamente. Gracias, hermano Pablo. Kaved es la palabra que se usa para decir que Dios endureció a Faraón y significa dar peso. Y es la misma palabra, como dije, que se usa en el mandamiento. Kaved a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Ya? Entonces, lo que hizo Dios con Faraón
no fue endurecerlo a propósito, sino que honró el corazón de Faraón, como dice el libro de Romanos, capítulo 1, que Dios los entrega a sus pasiones desordenadas. Dios los condena y los entrega, los deja, los entrega a su juicio, a su condena. Como decir que trabajó con lo que ya había en él. Claro, justamente Dios, aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios trabajó con lo que había en el corazón de Faraón, con la personalidad de Faraón, con lo que Faraón ya tenía en su mente, no dejar ir a Israel. Porque Dios lo dice en el capítulo 3 de Éxodo, le dice a Moisés, Faraón no los va a dejar ir sino por mano fuerte. ¿Ya? Entonces, en base a eso, Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, voy a favorecer su corazón. Por eso en Romanos 11, 17, dice Pablo, como que traduce esta expresión de endurecer, que como que Dios lo levantó. Para esto te he levantado, le dice Pablo a los romanos, le dice que eso es lo que hizo Dios con Faraón. Para esto te he levantado, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, lo que hizo Dios con Faraón fue honrar su decisión, su voluntad. Lo levantó su voluntad para que fuera ejecutado por sus propios pecados. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos. Lamentaciones 3, 66, 65 y 66. Al Dios entregarlos a su propio endurecimiento hace que se endurezcan más. Esto en sí es un castigo de Dios. Todos estos ejemplos bíblicos nos muestran que existe una clara razón del endurecimiento propiciado por Dios. En contraste, encontramos a Lidia, una mujer que era adoradora de Dios antes, en Hechos 16:14, y que Dios en su misericordia le abrió el corazón. O sea, Dios le abrió el corazón a Lidia, pero ella antes ya era una adoradora. Como por ejemplo el caso de el centurión romano que se llamaba Cornelio. Cuando va Pedro, ¿cierto? Él, antes que reciba el evangelio de Pedro, por parte de Pedro, él ya hacía buenas obras, daba limosna y hacía oraciones delante de Dios. No es que Dios te transforme para que tú puedas creer, eso no es así. Entonces Dios le abrió el corazón a Lidia para que escuchara el evangelio, es decir, Dios justamente endureció el corazón de Faraón y también justamente Dios le dio misericordia a Lidia. Dios quiso endurecer a Faraón y también quiso tener misericordia de Lidia. Del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Pero Dios, quien es perfecto en justicia, lo hace sobre bases justas. Eso es lo que decía Mari, ¿cierto? Que Dios trabaja con lo que hay en nuestro corazón. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Salmo 18, 25. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Por eso decimos que la salvación de Dios, la elección para salvación no es un misterio. No es algo secreto, como dijo Calvino, como dijo Agustín de Hipona, como dijo Wayne Grudem y otros más. Sino que el Salmo 50, 23 dice, al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. No es algo secreto, es algo que se puede ver. Si nosotros vemos que alguien ordena su camino, que alguien busca a Dios, que alguien busca hacer el bien, que alguien recibe y acepta con fe el Evangelio y la gracia del Señor para ser salvo, va a ser salvo. No es algo secreto. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya, la justificación es para todos los hombres, según el apóstol Pablo en Romanos 5, del 18 al 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, muchos serán también justificados o constituidos justos. Muchos serán. Claro, no son pocos, son muchos, dice el apóstol Pablo, al contrario de lo que dice el calvinismo. La palabra mundo, muchos y todos, son usadas de igual manera para los salvos como para los perdidos. Por lo tanto, la doble predestinación del calvinismo se desvanece a la luz de la Biblia porque Dios predestina a los que antes conoció y a los que le aman, como dice Pablo, y según su presciencia, como dice el apóstol Pedro. El determinismo gnóstico que usan los calvinistas, que es similar a los dioses griegos, está destruido por la Biblia, porque miren lo que dice. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9, 20 al 21, está citando a Jeremías, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Ya? Pablo está citando la visión de Jeremías. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías 18:6. Si se convierten de su maldad, dice el verso 8 al 10, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Si hacen lo malo delante de mis ojos, o sea, en mi presencia, entonces podrá el vaso de deshonra culpar al alfarero por haberse deformado a sí mismo delante de los ojos de su hacedor. Y la vasija de barro que él hacía, vaso de honra, se echó a perder en su mano, o sea, delante de sus ojos. En presencia del Señor, esta vasija de barro se echó a perder. No dice que Dios la echó a perder. No dice que Dios la hizo mala o que la hizo defectuosa. Dice que se echó a perder en su mano, o sea, delante de sus ojos. Esa vasija se echó a perder por voluntad propia. Por eso dice, un poquito antes dice, si hacen lo malo delante de mis ojos. No es que Dios lo obligue a hacer lo malo, sino que el hombre hace lo malo delante de los ojos de Dios. Como dijo mi tío Marco el otro día, como Lucifer, que estando aún con la presencia de Dios, siendo un querubín protector de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, estando al lado del mismo Dios, él se corrompió anhelando ser Dios. Y cuando la maldad entró en su corazón, fue desechado. Pero no fue que Dios lo haya hecho un ser horripilante o malo como es ahora, un ser terrible y detestable como es Satanás. Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Lucero, el arcángel, el querubín, perdón. Lo hizo bueno, lo hizo hermoso y lo hizo maravilloso, lleno de hermosura, lleno de conocimiento. Lo hizo precioso. Entonces Dios no hace el mal, Dios no es autor del mal, Dios no hace las cosas malas, sino que los hombres se corrompen delante de su misma presencia. Lo mismo pasó con Judas, que estuvo 3 años con el maestro, o 3 años y medio, como dicen algunos. Los 3 años y medio de ministerio. Judas estuvo con el Señor, siendo ministrado por Él, siendo amado por Él, siendo educado por el mismo Dios. Y se echó a perder en su mano. No es que Judas haya sido predestinado para hacer el mal, sino que Dios sabía lo que iba a hacer y en base a eso, Dios elaboró su plan de redención. Si no era Judas, iba a ser arrestado así simplemente. Pero Jesús iba a ser arrestado y iba a ser entregado. Judas no va a poder decir en el día del juicio, Señor, tú me hiciste así, por lo tanto yo soy inocente. No. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, Dios clasifica como vaso de deshonra a aquellos que se deforman a sí mismos, como Judas, que siendo discípulo del mismo alfarero decidió traicionarle en su propia cara con un beso. ¿Podrá el vaso de deshonra culpar a Dios de ser injusto o decirle por qué me has hecho así? No, puesto que el vaso de deshonra se deformó por su propia voluntad, como Caín, quien después de escuchar la advertencia de su hacedor, como lo dice en Génesis, dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú eres el dueño de tu voluntad, sobre tus propios deseos tienes dominio sobre él. Génesis 4, verso 7. Caín decidió matar a su hermano de todas formas, a pesar de la advertencia de Dios, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre vasos de honra y vasos de deshonra en justicia. Romanos 9, 28. Cuando Dios determina algo, ¿se puede revertir? Cuando Dios determina algo, ¿se puede revertir? El hombre tiene la posibilidad de arrepentirse o decir voy a actuar de otra manera a pesar de lo que Dios ha dicho. Sí, sí se puede. Se puede, Sí puede. ¿cierto? Ahí está lo de David, el ejemplo de David. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Ezequiel 33, del 13 al 15, dice así. Cuando Dios determina, yo le puse aquí, cuando Dios determina su voluntad soberana sobre el justo diciendo, cuando Dios dice, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hace iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Se dan cuenta que Dios determinó que esa persona iba a vivir? Pero Dios dice que si a pesar de eso, esa persona hace iniquidad, todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo decretó? No, por su iniquidad que hizo.
Cuando Dios determina su voluntad soberana sobre el impío diciendo, de cierto morirás, aquí es lo contrario, de cierto morirás, dice Dios, y si él se convierte de su pecado y hace según el derecho y la justicia, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente, y no morirá. ¿Vivirá porque fue predestinado o porque se arrepintió? Porque se arrepintió, no porque Dios lo decretó. Eso está en Ezequiel 33 del 13 al 15, como dije anteriormente. Si usted lo puede revisar en su casa, mejor todavía si lo lee con calma. Si el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello, no porque nació en medio de la iniquidad, ni por decreto soberano, sino porque se apartó de la justicia. Y si el impío se aparta de su impiedad y hace según el derecho y la justicia, vivirá por ello, no porque fue elegido y predestinado por capricho soberano, sino porque se apartó del mal y buscó el bien. ¿Ya? Eso está en el 33 del 18 al 19. Ezequiel, capítulo 33. Entonces, cuando dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9 del 13 al 14. ¿Aborreció Dios a Esaú sin ningún motivo? No. ¿Discriminó Dios a Esaú sin ningún antecedente en su preconocimiento? No. ¿Eligió Dios a Jacob por sobre Esaú sin ningún criterio? No. ¿Jacob fue elegido para salvación? Tampoco. La elección de Jacob por sobre Esaú, en Romanos capítulo 9, no es una elección para salvación, porque vamos a ver que es una elección acerca del pueblo de Israel. Dios eligió a Jacob, que es Israel, para cumplir la promesa a Abraham de bendecir en su descendencia a toda la familia de la tierra. El pueblo de Israel fue elegido para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra a través de ellos, Romanos 9:17. Pero la mayoría de los judíos, por su incredulidad en Jesús, fueron desgajados, cortados del olivo, que es Jesús. No fueron salvos, Romanos 11, del 17 al 22. Por lo tanto, si aquellos elegidos no fueron salvos, quiere decir que Pablo no está hablando de la elección para salvación, sino de elección para una tarea específica, igual que los 12 discípulos, cuando dice, Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Esa es una cita muy característica de los calvinistas para decir que es Dios el que elige para salvación, al decir, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El calvinismo toma esta cita como si Dios se lo estuviera diciendo al mundo entero, o a los elegidos, y no es así, porque esta cita es para los 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles hubo uno que no se salvó, que fue Judas. Entonces, si uno de los que Dios le está hablando, Jesús le está hablando, que los eligió, y uno se perdió, no puede estar hablando de elección para salvación. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad. Cuando Edom dijere, aquí está hablando de la descendencia, en Malaquías 1 del 2 al 4, su territorio de impiedad. Todas estas palabras, hermanos, montes, heredad, Edom, lo que revela que el aborrecimiento de Dios para con Esaú no solo es con la persona de Esaú, sino también con su descendencia, los edomitas. Por lo tanto, como la elección de Jacob representa la elección de Israel como nación, el aborrecimiento de Esaú también representa a su pueblo Edom. Todo hombre será cortado, dice Abdías, del 9 al 15. Aquí vemos la razón por la que Dios aborreció a los edomitas, a los descendientes de Esaú, como dice Romanos 9. Todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos a su ejército. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte jactado del día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen.
Qué terribles fueron los edomitas, hermano, cuando vino la persecución a los israelitas. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Por esta razón, Dios aborreció a Esaú, a los edomitas. Esto es lo que vio Dios en su presencia, de 1 de Pedro 1:2, en los descendientes de Esaú antes de aborrecerlos. Ahora veamos lo que Dios vio en la persona de Esaú, por lo cual lo aborreció. Dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida prostituyó su primogenitura. ¿Se da cuenta? Esaú desechó todas las bendiciones de su primogenitura, vendió todas sus bendiciones y promesas por un miserable plato de comida, y su descendencia, los edomitas, siempre fueron inmisericordias e indolentes con los hijos de Jacob. Entonces, ¿aborreció Dios a Esaú solo porque sí? No. ¿Escogió Dios a Jacob por sobre Esaú sin motivo? No. Claramente no, la elección incondicional no existe. Dios escoge y predestina según su conocimiento anticipado. Dios predestina para salvación a los que le aman. Romanos 8, 28 y 29. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, 24. La gracia, dice el apóstol Pablo, sea para los que aman a nuestro Señor Jesucristo. No es por capricho, no es por elección soberana, sino para los que aman al Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, verso 6. A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, 2. A los que temen mi nombre. Lo mismo que dice Romanos 8, 28 y 29. A los que aman, esos fueron predestinados. Y Malaquías dice, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Dios salva a los rectos de corazón. Salmo 7, verso 10. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí el calvinismo, cuando habla de propósito, lo asocia con el conocimiento secreto, con un propósito secreto. Con el conocimiento secreto del calvinismo, que viene después reflejado en el consejo secreto del que habló Juan Calvino. Pero este conocimiento, este propósito no es secreto. Porque el propósito de lo que está hablando aquí, Romanos 8, del 28 al 30, está hablando que el propósito de estos predestinados es ser glorificados, resucitados, según la imagen de Jesucristo. Es el propósito, no es algo secreto. A los que antes conoció, la palabra es proginosco en el griego. Elegidos según la presciencia, 1 de Pedro 1:2, aquí Pedro usa la palabra prognosis en el griego, que ambas quieren decir conocimiento anticipado o conocimiento previo o conocer de antemano. La elección en el tiempo presente de un remanente escogido por gracia, dice el apóstol Pablo, es para aquellos que no han doblado su rodilla delante de Baal. Romanos 11, del 4 al 5, y no son palabras del apóstol Pablo, sino que está citando a Primera de Reyes 19 y 18. ¿Ya? La elección en el tiempo presente es de un remanente escogido por gracia, es para aquellos que no han doblado su rodilla. O sea, Dios elige a los que no se someten al pecado. No es una elección caprichosa, no es una elección por soberanía, sino que es una elección basada en su conocimiento previo de lo que nosotros somos y hacemos. Dios elige para salvación a aquellos que han decidido voluntariamente someterse, para salvación a aquellos que han decidido voluntariamente no someterse al pecado, como vemos en Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en un esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 6:16 de la Nueva Traducción Viviente. Si hicieras lo bueno, dice Génesis 4:7, lo leímos delante, pero ahora vamos a ver la Nueva Versión Internacional. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si hicieras lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le dijo a Caín, tú tienes poder para poder aceptar, ceder ante el pecado o para rechazarlo. Tú tienes el poder para abrir o cerrar esa puerta. Eso es lo que le está diciendo. Dios elige para salvación a aquellos que han decidido voluntariamente amarle, como dice
Salmo 91 del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor. A eso el Señor le muestra su salvación. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. A los que aman a Dios los preconoció y los predestinó para salvación. Dios elige para salvación a aquellos que han decidido voluntariamente creerle, obedecerle y ordenar su camino. Dios nos eligió para salvación por creer en la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, de la traducción al lenguaje actual. Dios nos eligió para salvación por creer en la verdad. Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Dios los ha llamado y elegido porque siempre le obedecen. Apocalipsis 17:14 de la traducción al lenguaje actual. Al que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. Salmo 50, verso 23. La elección bíblica no es por soberanía, ni sin criterio razonable, ni por decreto caprichoso, sino por el previo conocimiento que Dios tiene. Primera de Pedro 1:2, la prognosis. Somos elegidos por la presciencia de Dios. Y como también dice Jeremías 1:5, antes que te formaras, te conocía y te consagré. O sea, Dios no lo consagró sin conocerlo, sino que antes que se formara, antes de la fundación del mundo, lo conoció. Primero Dios conoce y después predestina. Dios preconoce y después consagra, como lo dice en Romanos 8:28. A los que antes conoció, a estos predestinó. O sea, no es sin criterio. ¿Se entiende, verdad? Es muy clara la palabra. Dios muestra esta respuesta a su llamado de obedecerle y amarle. A esa respuesta es por fe a sus promesas, y esa fe a sus promesas no es una obra, como dice el calvinismo. Entonces si Dios nos elige de acuerdo a nuestra respuesta de fe, entonces la salvación es por obras. Ellos deducen eso, pero no es así, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, verso 5, que la fe no es una obra. Por lo tanto, al ser nosotros predestinados y escogidos por fe, no nos está escogiendo por nuestras obras. Es una acción, pero no es una obra. Además, cuando el apóstol Pablo habla de obras versus salvación, o que el hombre no es salvo por obras, siempre está hablando de la obra de la ley. Hay que entender eso también, hay que entender el contexto. Por lo general, Pablo, cuando habla de obras, le está hablando a los judíos que no son salvos por las obras de la ley, ¿ya? Sino que son salvos por gracia, como los gentiles, que alcanzaron, como decía, la gracia por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando decimos que somos salvos por gracia y no por obras. Pablo no está hablando de todas las obras, sino que está hablando específicamente de las obras de la ley. Es muy importante tener ese contexto en cuenta. No existe tal cosa como elección incondicional. La predestinación bíblica, a diferencia de la predestinación calvinista, nace desde el preconocimiento que Dios tiene de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, de aquellos que van a creer y de aquellos que rehusarán creer en su Mesías. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Es el propósito, conforme a la imagen de su Hijo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, tiempo presente, ya ha sido condenado, tiempo pasado. Porque no ha creído, es evidente que este es el motivo de la predestinación bíblica. Juan 3:18. ¿Qué pecador escoge de su red peces al azar? Ya estamos terminando. Ninguno. Escoge los buenos y los malos los devuelve al mar. Dios, de la misma manera, no escoge al azar, escoge en base a su preconocimiento. El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Se dan cuenta que los pescadores en sus redes toman toda clase de peces y ellos no eligen a ciegas, como los calvinistas pretenden que Dios elija, a ciegas, sin conocer, sin un preconocimiento, sin un criterio, sino que es por capricho según ellos. Pero vemos aquí en la misma naturaleza del hombre que el hombre mismo escoge lo bueno y lo malo lo desecha. Y aquí lo dice que lo echan fuera. Asimismo dice el mismo Jesucristo, dice que así será en el fin del siglo. Los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13 del 47 al 50.
Según el calvinismo, Dios creó a unos para salvación eterna y a otros para condenación perpetua, pero la Biblia no habla de dos creaciones, sino de una. Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, una sola creación. No dos creaciones, una para salvación y otra para perdición. No. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas o diferenciación de personas. ¿Ya? Eso está en Deuteronomio 10:7, Segunda de Crónicas 19:7, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. Dios no actúa arbitrariamente e injustamente con nadie, sino que, como dice Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, no hay tal cosa como la elección incondicional, sino condicional, como veremos. La condición ha sido revelada en el Evangelio a todo el mundo. Juan 3:16 al 18 y 36, Dios demanda fe de todos. Todos los hombres pueden estar en Cristo si obedecen el Evangelio, es decir, si creen. Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela para fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por predestinación, no por capricho, sino por la fe. Unos lo creen y otros lo desechan. Esa decisión determina si alguien será salvo o se condenará. Juan 3:36. Dios es justo y a todos da la oportunidad de salvación. 1 de Timoteo 2:4, Tito 2:11 y 2 de Pedro 3:9. Tanto salvación como condenación son consecuencias de donde depositamos nuestra fe. Esa fe Dios la conocía antes de la fundación del mundo. Dios no escoge ni elige ni predestina sin un antecedente previo, sin criterios, sin motivos. ¿Te imaginas que Dios nos condenara sin ninguna prueba condenatoria o que nos salvara sin ningún tipo de arrepentimiento? Sería un Dios injusto. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. No el que fue elegido, no el que fue predestinado, sino el que oye y cree. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta que es por un preconocimiento, no por una soberanía? Marcos 16:16. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los que le recibieron, los que creen, una vez más. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Condenado porque no ha creído, no porque fue elegido para ser condenado, o porque fuera la voluntad de Dios que fuera condenado. Como leímos al principio, que es la voluntad de Dios que muchos fueran condenados. No es así. Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La salvación y predestinación bíblica está llena de condiciones, por lo tanto no es incondicional. Dios demanda que primero tengamos fe, y la fe no es una obra. Romanos 4:5. No nos obliga a creer. Eso le haría un Dios injusto en el juicio final. ¿Dios obligó al apóstol Pablo a camino a Damasco? No. Los calvinistas dicen que aquí Dios usó su soberanía para convertir al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo no se pudo negar cuando vio la visión. Pero Pablo dice no. Dios conocía el futuro de Saúl. Perdón, me equivoqué. No, Pablo aclara que no fue rebelde a la visión celestial en Hechos 26:19. Eso se lo dice al rey Agripa cuando es interrogado por el rey. Le dice, oh rey, yo no fui rebelde a la visión celestial, dando a entender que pudo él haber sido rebelde, pero no quiso ser rebelde. Escogió Dios a Saúl y aborreció a Jacob y aborreció a Esaú sin ningún motivo, sin ningún conocimiento, sin ningún criterio. No, Dios conocía el futuro de Saúl, sabía que iba a fornicar, se iba a prostituir vendiéndose y vendiendo las bendiciones de su primogenitura, prefiriendo saciar su apetito natural. Hebreos 12:16. Dios no aborrece sin motivo, Dios no escoge sin criterio, no predestina sin conocimiento previo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Está clarito, ¿cierto? La elección no es incondicional, sino que es condicional. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han estado presentes en este video. Les deseo muchas bendiciones y que sigan escudriñando la Escritura para poder aprender y poder defendernos de estas doctrinas que son tan horripilantes, como decían los mismos calvinistas, que son espantosas, como decía el mismo Calvino. Nosotros debemos, cuando leemos la Biblia, yo no me lleno de espanto, yo me lleno de amor hacia mi Creador. Yo mientras más escudriño las doctrinas bíblicas, me lleno más de amor.
No sé si a ustedes les pasa, pero yo me lleno más de amor por Dios, no de espanto. Yo amo porque su palabra es más dulce que la miel. No es espantosa, como decía Calvino. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias.